Gracias. Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas y al análisis de las 8:45, domingo, totalmente en vivo. Vamos a tener un tema especial, pero también es especial hoy, dada la ausencia temporal de nuestro compañero Cristian Castillo. Le damos la bienvenida a Luis Fernando Aguilar, quien nos estará acompañando algunos días cubriendo a Cristian. Luis Fernando Aguilar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado Radio. Un gusto poder compartir con usted la noche de hoy un tema tan importante para la actualidad del país. Gracias, sí, no lo hemos anunciado todavía, pero creo que usted lo anticipa. Vamos a hablar de justicia, de seguridad, de los procesos, eficiencia, dónde están los cuellos de botella, por qué no funcionan, por qué en el índice internacional de Estado de Derecho Guatemala no está tan bien rankeada. En fin, hay muchos temas alrededor de la justicia y sobre este tema hablaremos con Salvador Páez, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Y también con el licenciado Luis Fernando Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A ambos buenas noches, bienvenidos, gracias por aceptar hoy domingo, totalmente en vivo, estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mariano, Luis Fernando y a todos los televidentes. Buenas noches y muchas gracias, aquí estamos. Gracias. Iniciamos con Salvador Páez. Bueno, hay muchos índices, Fundesa está involucrado en aportar en la construcción de muchos de estos, se hacen análisis. Cuéntenos por favor una evaluación así general del por qué en el tema de justicia, seguridad, justicia, estamos no muy bien. Bueno, tal vez compartir con los televidentes el hecho que a lo largo de los últimos 6 años Fundesa ha colaborado con el CIEN y con la Coalición por la Seguridad y la Justicia para desarrollar lo que se denomina el flujograma de justicia criminal. Ese flujograma busca entender pues el proceso que conlleva desde que un ciudadano hace una denuncia hasta que pasa por absolutamente todas las etapas, la policía, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto de Investigación Forense, las Cortes y finalmente el sistema penitenciario. Y lo que nos damos cuenta es que para que un caso pase desde la denuncia hasta se logre una sentencia, en el 2014 tan solo 13 de cada 100 casos llegaban a una sentencia. Ese indicador de eficiencia de nuestra justicia criminal fue mejorando a lo largo de los años y en el 2019 llegó a ser 31.8%. Le hace casi 32 de cada 100 casos que ingresaban al sistema año con año llegaban a una solución. Eso quiere decir 68% de los casos están ahí trabados, por decirlo de alguna manera, dentro del sistema de justicia criminal. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que obviamente el año 2020 fue un año de crisis, un año de pandemia, un año donde los juzgados estuvieron cerrados y el indicador de eficiencia se cayó de ese 32% que mencionaba a 24.9% el año pasado. ¿Dónde está ese gran cuello de botella? No es secreto, creo yo, para los guatemaltecos que el cuello de botella se sitúa en el organismo judicial y en la capacidad de las cortes de poder mantenerse al ritmo de la cantidad de casos que les llegan. Licenciado Páez, en esa línea, ya que sabemos básicamente que se encuentra el cuello de botella en el organismo judicial, ¿cuáles serían los primeros pasos para ir eficientizando precisamente que el organismo judicial sea más hábil o tenga más celeridad al momento de obtener resoluciones o dar resoluciones a sus conflictos? Gracias, y aquí opino sin ser experto ni abogado, ni soy en todo caso experto en procesos, no experto en el día a día de las cortes, pero sí podría decir que lo que tenemos que hacer es poner el organismo judicial como ese cuello de botella que es, y por consiguiente buscar las maneras en que primero podemos descargar casos que no necesariamente absolutamente todo se judicialice por la vía penal, que no todo tenga que parar en los juzgados, y tratar de encontrar mecanismos alternos
para resolución de algunos de estos casos, siempre que la ley lo permita, por supuesto. Ese es, tal vez por decirlo así, el paso inicial y lo fácil. Hay muchas otras iniciativas que se tienen que empezar a implementar para tratar de mejorar la capacidad de atención de casos en el organismo judicial, y una que mencionaría porque creo que tiene un impacto enorme y podría acelerar y generar esas capacidades adicionales que necesitamos dentro del OJ, es la digitalización de los casos. La digitalización de los folios, la digitalización de los procesos, la digitalización de las notificaciones a las partes. El tener un proceso digitalizado creo que podría dar un salto cuántico a la capacidad del sistema de justicia y elevar ese nivel de eficiencia de toda la cadena de justicia criminal. Magistrado Fernández Molina, ya Salvador Páez nos dio un panorama así bastante amplio de algunas de las cosas, recordando que este tema del programa de la justicia criminal, pues lo tratamos durante la semana aquí a las 8:45. A su criterio, ¿comparte las grandes líneas de problemas o a su criterio hay otros aspectos que también tiene que considerarse? En particular, esa llamada digitalización, que creo que casi nadie se opone, pues pasa por el Congreso y ahí están trabadas un par de iniciativas de ley, incluso presentadas por la Corte Suprema de Justicia, y no terminan de aprobarse precisamente para facilitar la digitalización. Bien, coincido plenamente con lo que dijo el licenciado Páez, pero quiero matizar un aspecto. El cuello de botella no está en el organismo judicial, no es que esté defendiendo al organismo judicial que yo he pertenecido al mismo. El cuello de botella está en la novena avenida. El cuello de botella está en el Congreso, porque la justicia, el organismo judicial, depende de los nombramientos que se hagan en el Congreso. Y ese es el verdadero cuello de botella. No me refiero a nombramientos de jueces y de líneas de medias para abajo, sino línea media para arriba, o sea, magistrados de sala y magistrados de la Corte Suprema. En la medida que el Congreso de la República levanta el dedo o al revés, baja el dedo para el nombramiento de magistrados de sala y mayor razón de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y esto cada 5 años, los magistrados de sala, de alguna forma, salvo muy honrosas excepciones, que no duran más de 5 años, dicho sea de paso, van a estar condicionados al movimiento, a los aires que se manejen en el Congreso de la República. Para mí este es el pecado original, es el pecado capital de la justicia en Guatemala. No hay magistrado de la Corte Suprema, de los 13, no hay magistrado de sala de los 150 que no debe quedar bien con los diputados, porque si alguno se atrevió en alguna ocasión a emitir una resolución que afectara a ciertos diputados o a cierta bancada, ese ya tiene lo que se dice chibolita negra, ya nadie va a votar por él. Entonces la lección es sencilla. Hay otros aspectos secundarios, como bien la digitalización, la simplificación. Aquí, para presentar un amparo, y yo estuve viendo muchos amparos, ese era mi trabajo diario por 5 años, para un amparo de un argumento se hacen 30, 40, 50 hojas, e invocando los fallos de la CCE, invocando el derecho de defensa, relleno, o como dirían los estudiantes, perdón la expresión, paja, rellenar. ¿Por qué no lo simplificamos? O uno mira un memorial en Estados Unidos desde hace muchos años, John Baker contra Rosanna Walters, punto, y argumento tal y tal, y posición y reclamo. Aquí, para hacer un memorial, estamos en la época de la colonia, cuando había amanuenses que escribían a mano. Por Dios, simplifiquémoslo. O sea, digitalización y simplificar. Un amparo debe ir al grano, en 3 hojas. ¿Qué es lo que supuestamente le está afectando al que interpone el amparo? No me venga a dar clases de que el amparo es una institución creada para la protección. Por favor,
estamos muy rellenos y tal vez como cobramos por hoja, creerán que mientras más hojas, más argumentos. Realmente hay mucho que cambiar en aspectos secundarios, pero lo medular, ya lo dije, es esa dependencia de la justicia, dependencia sí, sometimiento sí, condicionamiento sí, de la justicia a la política, con el agravante que se está politizando la justicia y a su vez la política se está ideologizando completamente, o sea, vamos en un enredo cada vez mayor. Y por eso en el índice de Estado de Derecho, Guatemala está en el puesto 101 de 123. Nada meritorio. Creo que solo en fútbol estamos un poco mejor. Lo demás estamos muy mal. Y bajamos un 2.3% en la percepción. Y más con las Cortes Supremas, que el Congreso le viene del norte no elegir, y eso le causa un daño increíble a Guatemala. Licenciado Fernández, usted menciona algo muy importante y dice que la elección de las Cortes está politizada. ¿Qué hacer para que eso no ocurra? ¿Qué podemos hacer para que inmediatamente pues, se elijan a los magistrados? ¿O qué necesita Guatemala para ir avanzando en este tema? Mire, ya comenté que aquí se está politizando la justicia. Y si bien es cierto, se dice que el manubrio estaba inclinándose a la izquierda, ahora los que montan la bicicleta lo quieren virar a la derecha. Pero el que va en una bicicleta, en un sendero bien delgado, bien limitado, no quiere ir ni a la derecha ni a la izquierda, quiere ir por el sendero correcto. O sea, estamos politizando la justicia. ¿A qué voy? Hace 20 meses debió haberse nombrado una Corte de Suprema Justicia. Eso es desgastante para el país, es ofensivo para los juristas. No digo necesariamente para los abogados, pero sí para los juristas. Es lesivo para los patriotas. Realmente el daño que los diputados están causando es increíble. Todo el pastel estaba preparado para octubre del año 2019. Y en la medida que no se pudo, pues todo se echó a perder y cambió el Congreso, hubo un nuevo Congreso, pero la orden de la Corte de Constitucionalidad ahí está. Hubo recurso, aclaración, ampliación, y ahí termina. O sea, es una orden firme que deben acatar todas las instituciones, incluyendo el Congreso. Si no, estamos desilvanando totalmente a la Corte de Constitucionalidad. ¿De qué sirven sus fallos? ¿Para qué son? Papel mojado, letra muerta, para pasarlo por el arco del triunfo. O sea, ¿para qué está esta sentencia? Repito, sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad que el Congreso debe acatar. Gracias, magistrado Fernández. Salvador Páez, aquí hay mucho, ¿no? Recordar que desde hace varios quinquenios los magistrados a la Corte Suprema son electos por el Congreso en una selección netamente política, eso no lo podemos negar, o sea, eso es así ha sido en los últimos quinquenios, y quienes han ocupado esas sillas, pues bueno, han sido seleccionados en el Congreso en un proceso político. Pero a mí, de su intervención, Salvador Páez, porque efectivamente hay procedimientos al que usted llama muchísimo la atención, y que, como insisto, el Congreso tiene detenidas, hay un par de leyes que no termina de aprobar, que facilitarían ese proceso de digitalización y simplificación. Adicional a esto, ¿qué más considera usted, y de los estudios que hace Fundesa, CIEN y las demás instituciones involucradas, deberíamos de estar abordando? Pues me parece que el magistrado Luis Fernández ya lo mencionaba también, el hecho de simplificar los procesos, simplificar los escritos, el hecho de no tener relleno, por ejemplo, en los amparos y en tantos otros escritos, sería algo que facilitaría y permitiría procesar y leer más amparos en un día. Ese es el tipo de iniciativas. Me parece que se debería de hacer una verdadera, un estudio de tiempos y movimientos, un estudio verdadero de operaciones para entender por qué es que no podemos procesar más casos, dónde es que tenemos que asignar más recursos. Es un tema de cortes, es un tema de jueces, es un tema de recursos monetarios y financieros, es un tema de digitalización, como ya lo mencionaba.
Pero aquí, para responder esa pregunta, creo que el siguiente paso es hacer un estudio profundo de tiempos y movimientos dentro de lo que es el cuello de botella de la cadena de justicia criminal. Estoy de acuerdo que hay unas consideraciones políticas y el tema de los nombramientos de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones es importantísimo y muy lamentable los atrasos que se originaron desde el amparo original que dio a su lugar que esos nombramientos aún no se den, pero tenemos que ver el día a día de operaciones de las Cortes y para eso creo que tenemos que hacer un estudio mucho más profundo de tiempos y movimientos y tenemos que lograr esa voluntad ciudadana, voluntad política para respaldar un verdadero proceso de eficientización de las Cortes. De a poco hemos visto cómo ha evolucionado, por ejemplo, el tema de las notificaciones electrónicas. De pronto hay audiencias que trasladan vía Zoom, pero cuando dices digitalización, específicamente, ¿a qué se refiere, señor Salvador Pais? Me refiero a la digitalización partiendo de los expedientes. No hay razón por la cual los expedientes y los folios tengan que ser pues estos archivos anacrónicos que seguimos manejando. Las carpetas deberían de ser digitales, esas carpetas digitales con todos los controles y todas las auditorías para asegurarnos de que son tan fehacientes como el archivo físico que hoy manejamos. Además de eso, la digitalización, por ejemplo, de las notificaciones. Resulta que si hay un caso donde hay 43 otras partes en el mismo caso, cada notificación que hago, y además como las notificaciones llevan todo ese relleno que mencionaba el magistrado anteriormente, pues son RIME, papel multiplicado por 43 notificaciones, pues es una cantidad espantosa de árboles las que estamos matando todos los días, y eso se podría evitar muy fácilmente haciendo una notificación electrónica a todas las partes en simultáneo. Ese es el tipo de eficiencias que podrían venir muy rápidamente si empezamos a evaluar y empezamos a ejecutar esa digitalización de nuestro organismo judicial. Magistrado Fernández Molina, ¿qué responsabilidad recae sobre universidades y el propio sistema de formación y capacitación de recursos humanos al interno del organismo judicial para no lograr que efectivamente los profesionales del derecho que hacen carrera, que ingresan al organismo judicial, pudieran ir adoptando lo que la ley les permite, es evidente, ir adoptando todos estos criterios nuevos que se mencionan, por ejemplo, esto de la digitalización a través de las cadenas de bloque es el futuro, de hecho un futuro que ya está aquí presente, pero en fin, cuéntenos cómo ve usted esa responsabilidad de por lo menos dos de las instituciones que mencioné. Bien, yo creo que las universidades sí deben formar juristas, pero al decir formar no estoy diciendo únicamente que se aprenda en memoria el Código Laboral y el Código Penal. Estoy hablando de una formación ética intrínseca. Ya sé que suena un poco fantasioso por cuanto estoy diciendo, pero las notificaciones electrónicas realmente no han fructificado por culpa de los propios abogados. Los abogados prefieren que la notificación se haga física para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque mucha estrategia de llevar un juicio es retrasar y seguir retrasando. O sea, tenemos esa escuela, en vez de ser debates abiertos, debates totalmente transparentes, enriquecedores, aquí todos lo escondemos en los papeles y retrasar el proceso. Y a eso se le agrega, se me pasó un poco por alto, los amparos. Si algo entorpece mucho los procesos con los amparos, creo que haciendo unas reformas a la ley de amparo, no siendo tan universales, ganaríamos muchísimo, porque aquí la Corte de Constitucionalidad ha ido creciendo, porque todos los amparos sin apelación los conoce la Corte de Constitucionalidad, todos los amparos, en cualquier proceso, amparo, y uno revisa el expediente del tal expresidente o tal, está en amparo, y el otro amparo, y el otro laboral,
en un simple asunto laboral es que el patrón no planteó amparo, y un asunto de familia, de una pensión alimenticia, es que el esposo, el papá planteó amparo. O sea, el amparo es un grave estorbo en la administración de justicia. Créanme que en el papel no está tan mal la administración en el sentido ideal. Ya se venían implementando muchas diligencias por la vía electrónica, aún antes de la pandemia. La pandemia solo vino a consolidar un poco más y abrir algo el camino en ese sentido. Los juicios laborales desde 1947 son los primeros juicios orales. Si todo fuera oral, verbal, en audiencias bien grabadas, bien seguras en ese sentido, creo que los procesos serían mucho más fluidos. De hecho, el proceso penal es por medio de audiencia, pero regreso al amparo, que como no hay ámbito que no sea susceptible del amparo, se plantea amparo por cualquier necesidad, y el amparo, de hecho, no debería ser, pero de hecho, suspende todos los procesos. Magistrado Fernández Molina, yo en lo particular tengo conocimiento de, por ejemplo, un juicio que se planteó en el tema laboral en enero de 2019, le señalaron audiencia a esta persona aproximadamente en julio de 2020, con el tema de la pandemia, eso hizo que se posterga, y precisamente en pocos meses, octubre, esta persona va a llegar a primera audiencia. Con eso estoy hablando que realmente han pasado 2 años aproximados desde que esa persona fue despedida y aún no ha tenido acceso a la justicia. Entonces, tomando en cuenta lo que usted dice, que se requiere una reestructuración, muy probablemente se deba a que caemos en el retardo en comparación a otros países. ¿Qué deberíamos hacer para iniciar y cuánto tiempo tardaría un proyecto de tal magnitud? Porque tal vez suena muy bonito decirlo, pero realmente me parece un poco irreal en este momento. Sí, y le digo, tuvo suerte esta persona de asunto laboral que tampoco le pusieran audiencia. Realmente audiencias hay 2 al día, con suerte, y solo hay en los 14 jueces que conocen en la capital. Realmente para el monto de demandas y reclamos laborales, y hay algo importantísimo: si los procesos fueran expeditos y fueran certeros, ya no habría tantos problemas. Suena un poco irónico, porque los empleadores o los trabajadores sabrían a qué atenerse. En la medida que hay este enredo, esta neblina es que se aprovecha este río revuelto. Pero en cuanto hubiera más efectividad, más fluidez, habría menos juicios, menos procesos. Ahora, yo sí creo que debe haber un poco más de presupuesto para el organismo judicial, que deben haber más jueces, por hacer audiencias más verbales, más orales, más presenciales, simplificar la papelería, reducirla, ya no tanto a papelería, y como bien dice el licenciado Páez, digitalizarlo, todo esto, llevarlo en récord y no en papeles, en archivos que no se sabe. Ya no hay ni lugar donde guardar tanto expediente antiguo. O sea, sí aprender a esta cultura de digitalización. Pero regresando con la pregunta de las universidades, es obligación de ellas formar y capacitar bien abogados, y también ver quién realmente sí es para abogado, porque abogados ya vemos 40,000, es la profesión con mucho que tiene más miembros, los de abogados, y no hay tanto conflicto, tanto trabajo, tanto contrato, tanta sociedad como para tanto abogado. Es lamentable, y lo digo. ¿Algún incentivo tendrá ser abogado, magistrado Fernández? Seguramente será de ámbito económico, pero no vamos a tratar ese tema acá. Salvador Páez, a ver, hablemos un poco fuera de la caja. Es que, la verdad, lo digo, este tema lo tratamos el miércoles, lo hemos tratado reiteradamente, y es solo escuchar con diferentes voces y diferentes palabras lo mismo. Y no avanzamos. Y evidentemente para un Estado de Derecho, para una economía de mercado, en fin, para la paz social, una justicia pronta, efectiva, es una condición sine qua non. ¿Qué tal proponer algo diferente? No sé, la reforma de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. A ver, debatamos esa reforma constitucional específicamente, y lo quiero aclarar, específicamente sobre el tema del amparo, porque si no empiezan otros con ideas demasiado creativas, familia y criterio. Pero en fin, Salvador, escuchemos.
De acuerdo, Mariano, y creo que tenemos que pensar en esas ideas fuera de la caja. Yo planteo el tema de la digitalización de las cortes como justamente eso, una idea fuera de la caja que no es tan difícil de implementar desde el punto de vista de voluntad política. Creo que es algo que deberíamos de poder lograr reunir los apoyos necesarios para que suceda. En el tema de recursos, tal vez motivaría ahí, Mariano, a que ustedes hagan una pequeña investigación. ¿Cuántos recursos tiene hoy en caja el organismo judicial? Les apuesto que se van a asustar de la cantidad de ceros que tiene esa cuenta. Ceros a la derecha, no a la izquierda, ceros a la derecha. Ceros a la derecha, así es. Son cientos de millones de quetzales que están en caja. Esos recursos hoy se podrían utilizar para hacer exactamente lo que acabo de sugerir. Un estudio de tiempos y movimientos para tratar de lograr mejores eficiencias, mayores eficiencias, y segundo, para pagar un software que nos permita digitalizar el organismo de justicia y todos los expedientes. Señor Páez, en el estudio que ustedes hacen también en Fundesa se menciona no únicamente el tema del organismo judicial, sino también la efectividad del Ministerio Público, la defensa pública penal y el sistema penitenciario. ¿Qué nos podría aportar en este sentido? Gracias, creo que es importante resaltar que esto es una cadena de justicia criminal y entonces la cadena va a la velocidad del más lento y por eso es que le hemos dedicado el tiempo y la atención al organismo judicial, porque efectivamente es el que va más lento. Pero es importante resaltar que eso no siempre fue así. En el 2014 el Ministerio Público tenía una eficiencia anual menor a la del organismo judicial. En el 2014 la eficiencia anual del Ministerio Público era de 46%. Esa eficiencia anual ha incrementado en el 2019 a 123% y hubo una ligera baja de 123% a 111% del 2019 al 2020, y yo creo que muy comprensible por todo lo que estamos viendo a nivel de COVID. Creo que el desempeño y la mejora que ha tenido el Ministerio Público es algo muy loable, es algo que debemos de celebrar, pero mi mensaje al final es que si seguimos implementando cosas o seguimos mejorando la eficiencia del Ministerio Público, lo único que estamos haciendo es lo que ya estamos haciendo, es agravando el cuello de botella y agravando la cantidad de casos que se acumulan llegando al organismo judicial. Me parece fantástico que el Ministerio Público esté teniendo esos resultados, pero eso quiere decir que tenemos que poner aún más atención al organismo judicial para elevar su capacidad. Otros actores, ¿verdad? Tenemos el INASIF, tenemos el Instituto de la Defensa Pública Penal, ambos, diría yo, con indicadores relativamente favorables en sus eficiencias anuales. El INASIF casi 100% de eficiencia y el Instituto de la Defensoría Pública Penal con 74% de eficiencia. Gracias, magistrado Fernández Molina. Las expresiones, opiniones que se han vertido durante el programa parten considerando solo la justicia criminal, pero hay otros problemas en la justicia civil y la mercantil. Dediquemos estos últimos minutos a ver si aplican los mismos criterios o usted le suma otros, porque evidentemente en lo civil y mercantil, no digamos en lo laboral, ya aquí se expresó un caso, hay cosas terribles. Cuéntenos. Licenciado Radio me leyó la mente. Yo iba a decir bien y muy buen análisis del licenciado Páez respecto de la justicia criminal, que muchos cuando piensan en justicia piensan en lo penal, en castigar a los delincuentes, combatir la corrupción, etc. Pero no, la justicia es un abanico que tiene muchos otros sectores del otro lado, y uno es el mercantil. Yo coincido que en este tren el vagón que está entorpeciendo y está atascando es el organismo judicial, porque hay otros sectores de la sociedad guatemalteca que quieren impulsar, que quieren avanzar con mucha energía, pero ahí está el organismo judicial. Y en lo mercantil vale la pena mencionar que hay mucha tendencia a mediación,
a resolver conflictos mercantiles por medio de árbitros. Y eso está echando raíces, y eso creo que es bueno. Pero también se necesita de la cultura de los empresarios que vayan adaptando este sistema de justicia alternativa, pero totalmente legal. Y en el otro caso, los abogados, porque para muchos abogados ser abogado es litigar y retardar el proceso. Pero la justicia en materia mercantil, la justicia en familia, la justicia en lo laboral, ya se mencionó, en lo administrativo, aquellos reclamos contra el Estado que son eternos, ese tipo de contencioso administrativo debe también resolverse para que ese tren del progreso en Guatemala avance como debe ser. Aquí estaba Fernando Molina. Hace unos meses se emitió la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, que precisamente trataba de disminuir el papeleo, por ejemplo, las auténticas declaraciones juradas, que son hasta cierto punto innecesarios. ¿Necesitamos algo así en el organismo judicial? Algo así en el organismo judicial y la reforma de la ley de materia de amparo. Eso para mí es sine qua non, que es norma constitucional. El licenciado Rayo bien dice en el sentido, bueno, seamos realistas, seamos prácticos, lo que tenemos enfrente. Y reformar el sistema de elección de magistrados, habría que retocar la Constitución. Entonces, dejémoslo por un momento. Pero la reforma en materia del amparo sí podría mejorarse, en el sentido de hacerle un cuello de botella al amparo. En Estados Unidos, la Corte Suprema conoce 2.000, 2.500 casos al año, y eso que son 50 estados. ¿Por qué? Porque para plantear un reclamo ante la más alta autoridad debe haber lo que se llama certiorari, que es un procedimiento que le da, ok, ¿es asunto novedoso? Sí, no es novedoso, ya hay tal, entonces ¿para qué lo plantea? 2, ¿es impacto general? Sí, es de impacto general. Con eso creo que ya ganaríamos, y la simplificación de trámites, o sea, es buena su pregunta, o sea, llevar a lo judicial el mismo principio, obviamente con las adaptaciones pertinentes al campo de los procesos, porque un juicio no es más que un proceso en que una parte reclama de la otra y hay un juez de por medio, y termina ese juez y es apelable ante una sala de apelaciones, y ahí termina, porque el amparo es extraordinario. Creo que sí se podría pensar en procesos, a pesar de que estemos hablando de juicios. Bien, se nos acaba el tiempo esta noche. Salvador Pais, bueno, introdujimos el tema de la justicia civil, mercantil, por dar dos de las ramas, evidentemente la familiar, la laboral, todo lo que aquí los expertos saben mejor que yo. Pero, ¿qué podríamos hacer ahí también? Porque, insisto, no solo es el tema criminal y ya hace falta mucho y en lo mercantil para el tema de negocios. Usted lo conoce perfectamente, el doing business, dónde está, dónde aprieta el callo. Entonces, ¿qué más podríamos esperar? Y solicitándole que ya sean más o menos las palabras de cierre, por favor. Gracias, Mariano. Tal vez reconocer la importancia de esa certeza jurídica, de tener un verdadero Estado de Derecho en nuestro país, que los distintos procesos jurídicos de las distintas ramas, laboral, mercantil, penal, etcétera, absolutamente todos tienen que mejorar su desempeño actual. Esto hoy por hoy es de las cosas que más nos limita nuestra capacidad de atracción de inversión extranjera, que nos limita nuestra capacidad de generar empleos dignos, que nos limita nuestra capacidad además de reducir la impunidad y reducir muchos de los índices delictivos que hoy nos afectan. Así que creo que reconocería espacios como este para poder debatir estos temas, para poder encontrar esas soluciones, y exhortaría a nuestras autoridades y particularmente a los diputados en el Congreso de la República para que tomen algunas de estas ideas, que legislen en esta vía, que pensemos fuera de la caja en cómo podemos mejorar la eficiencia de los procesos, pensando como procesos, no pensando necesariamente con el respeto de los abogados, pero aquí hablar también de procesos, métodos y procesos.
estando absolutamente, totalmente de acuerdo con esa última parte, los que no somos abogados, creemos que eso debemos de hacer. Pero bueno, en fin, agradecemos a Luis Fernández Molina, a Salvador Páez que nos hayan acompañado esta noche, muy amables, tengan un buen descanso. Gracias. Buenas noches. Bien, hemos terminado. Luis Fernando Aguilar, muchas gracias por haber estado hoy por la noche. Va a continuar acompañándonos un par de días más, así que siempre bienvenido. Gracias, Mariano. Ustedes muy amables, buenas noches, tengan un buen descanso.